Bueno, estamos muy emocionados en el equipo pastoral porque el día de hoy vamos a empezar una nueva serie de un libro muy especial en el Nuevo Testamento, de la carta a los Gálatas. Vamos a empezar esta serie que se titula Firmes en la Gracia, basada en esta epístola a los Gálatas. Pero antes de empezar, supongan esto conmigo. Supongan que acaban de regresar de un viaje misionero a una ciudad del interior de la República, a cualquier ciudad, porque eso era lo que hacíamos hace algunos años. Íbamos a evangelizar a diferentes ciudades con los jóvenes y con los solteros. Y supongan que el viaje fue muy productivo, porque por la gracia de Dios, un buen número de jóvenes de aquella ciudad, que antes eran miembros de una secta religiosa, se entregaron a Cristo, respondieron al mensaje del Evangelio y hasta empezaron a ir a una buena iglesia que predica el Evangelio. Supongan que todo eso pasó. ¿Cómo se sentirían ustedes si regresan al siguiente año a esa ciudad para visitar a esos jóvenes y se dan cuenta de que todos dejaron la iglesia en la que se predica el Evangelio y regresaron a su antigua secta? Bueno, algo parecido fue precisamente lo que le sucedió al apóstol Pablo con los creyentes de Galacia. Pero antes de empezar a ver el contenido de esta carta, y por ser un mensaje introductorio a toda la epístola, les voy a dar cierta información general acerca de la carta, la cual nos va a ayudar a entender mejor cuál es el mensaje principal, la idea central de esta epístola. ¿Quiénes eran los Gálatas? Galacia era una provincia romana situada en Asia Menor, y Asia Menor es lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Y según los expertos, esta carta está dirigida a las iglesias que Pablo y Bernabé habían fundado en 4 ciudades en el sur de esa provincia. Los nombres de esas ciudades eran Antioquía de Pisidia, no la Antioquía de la cual enviaron a Pablo y a Bernabé a ese viaje, no. La Antioquía de la cual los enviaron era Antioquía de Siria, y esta, la que está en Galacia, es Antioquía de Pisidia. Y también era Iconio, Listra y Derbe. Y en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, y los animo a que los lean esta semana, porque ahí se nos habla de los detalles de todo lo que ocurrió cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar el Evangelio y fundaron esas 4 iglesias. Y es muy bueno estar leyendo siempre el libro de Hechos para ver por qué Pablo escribe lo que escribe en las cartas. También les recuerdo que todas las cartas del Nuevo Testamento, no solo las de Pablo, son documentos ocasionales. ¿Qué quiere decir eso? Que son documentos que se escribieron como respuesta a una ocasión o a un evento específico, a algo que estaba pasando en la iglesia. A veces la ocasión era que los miembros de esa iglesia le habían mandado a Pablo una carta y le hacían preguntas, y Pablo escribe una carta para contestar sus preguntas, como fue con los corintios. A veces escribe la carta porque Pablo se entera de que había unos problemones en esas iglesias, y eso es lo que estaba pasando aquí con los Gálatas. ¿Cuál era el problema en Galacia? Por la manera tan diferente y abrupta en la que Pablo empieza esta carta, podemos deducir que era un problema muy, muy grave, que ahorita se los voy a decir brevemente. En aquellos tiempos, todas las cartas empezaban con el nombre de su autor, y enseguida venía el nombre del destinatario de la carta y luego un saludo con un pequeño mensaje. Pero en esta carta, Pablo escribe mucho más acerca del autor, de él. Quiere dejar bien claro quién es él. Y también escribe acerca del mensaje que les quiere recordar. Y tenía muy buenas razones para hacer eso. ¿Por qué?
porque resulta que poco tiempo después de que él y Bernabé se fueron de esas ciudades, las iglesias que habían fundado empezaron a ser perturbadas por falsos maestros. Llegaron a esas 4 ciudades hombres que estaban atacando la autoridad de Pablo como el mensaje del evangelio. Y estaban contradiciendo abiertamente su evangelio de justificación solo por la gracia mediante la fe en Cristo. ¿Saben qué les estaban enseñando? Y no se preocupen si están pensando, ¿por qué no ora el pastor? Ahorita voy a orar. Esto es nada más la introducción, pero es una introducción grande. ¿Por qué? Porque es la introducción a toda la carta. ¿Saben qué les estaban enseñando estos falsos maestros? Les estaban enseñando que para la salvación se requería algo más que solo la fe en Cristo, que solo la gracia y creer en la obra de Cristo. Ellos decían que también tenías que ser circuncidado si eras hombre, o que tenías que guardar toda la ley de Moisés. En otras palabras, estaban enseñando que para ser salvo sí tenías que creer en Cristo, eso no lo negaban, pero tenías que vivir como judío, agregarle todo lo que la ley judía decía a tu manera de vivir. Y lo triste es que los gálatas ya les estaban creyendo a esos falsos maestros y se habían empezado a apartar del evangelio de la gracia que Pablo y Bernabé les habían proclamado, y estaban empezando a abrazar un evangelio falso o distorsionado. Y era tan maligna y tan poderosa la influencia de esos falsos maestros sobre todos los creyentes, que vamos a ver en esta carta más adelante que hasta el apóstol Pedro y Bernabé, que era el fiel compañero de Pablo, empezaron a ser afectados por esas falsas enseñanzas y por la presencia de esos falsos maestros. Y vamos a ver más adelante, en el capítulo 2, que Pablo tuvo que confrontar públicamente a Pedro porque se estaba comportando de una manera incongruente con el evangelio que él mismo predicaba. Cuando esos falsos maestros, o que se les llamaba también judaizantes porque obligaban a la gente a vivir como judíos, cuando esos falsos maestros llegaron a otra iglesia porque andaban como siguiendo a los cristianos y sobre todo Pablo, a donde sabían que llegaba el evangelio de la gracia y de la fe, ellos también llegaban ahí tarde o temprano. ¿Y a dónde creen que llegaron? No nada más a Galacia, fueron a la iglesia de la otra Antioquía, de la Antioquía que había mandado a Pablo y a Bernabé, y ahí también empezaron a enseñar esta misma mentira, este evangelio falso. Y el problema era tan grande que los líderes de ahí de Antioquía, cuando ahí estaban Pablo y Bernabé, porque ya habían regresado de Galacia, decidieron mandar a Pablo y a Bernabé y a otros a hablar con los 11 apóstoles, con los que el Señor había designado, y a hablar con los otros líderes de la iglesia en Jerusalén, con los que más claramente entendían y conocían el evangelio. Y llegaron a Jerusalén para hablar de esto, para aclarar que el evangelio era un evangelio de pura fe y gracia, no se tenía que guardar la ley judía. Y esa reunión en la que se juntaron todas las principales autoridades cristianas de aquellos años, los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, y Pablo y Bernabé y otros, esa reunión se conoce como el Concilio de Jerusalén y está en el capítulo 15 del libro de Hechos. Así que lean en preparación para esta serie, lean el capítulo 13, 14 y 15, porque de lo que se trata ahí, de lo que se habla ahí, de eso se va a tratar la mayoría de esta carta. Y el saber todo eso también nos permite deducir que la carta a los Gálatas se escribió antes del concilio, porque Pablo ni siquiera lo menciona. Si ya hubiera ocurrido el concilio, porque ¿saben cuál fue la decisión del concilio? Los gentiles no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley de Moisés. Ellos pueden ser salvos, como dijo el Señor Jesucristo, por la gracia y por la fe
Eso lo decidieron. Pero Pablo no lo menciona cuando les escribe a los Gálatas. ¿Por qué? Pues porque todavía no se había reunido el concilio. Entonces eso nos permite deducir que esta carta fue la primera carta de todas las del Nuevo Testamento que se escribió. Y estos judaizantes que empezaron a distorsionar el evangelio que Pablo predicaba, también empezaron a cuestionar su autoridad como apóstol y decían cosas como estas: ¿quién es este fulano Pablo? Decían como burlándose, que nosotros sepamos, él no era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y tampoco, hasta donde nosotros sabemos, ha recibido autorización de parte de nadie. Él es simplemente un impostor que se designó a sí mismo. Ese tipo de ideas era lo que les estaban enseñando a los Gálatas. Y Pablo percibió claramente el peligro de ese doble ataque: atacarlo a él, diciendo que no era apóstol, y atacar el mensaje de la gracia que les estaba predicando. Y como él percibió ese peligro, empieza esta carta con una fuerte declaración de su autoridad apostólica y una fuerte declaración del evangelio de la gracia. Y esto lo va a profundizar más adelante en el resto de la carta. Pero vean cómo inicia: Pablo, apóstol, es lo primero que dice, apóstol. Y luego dice adelantito, gracia y paz a ustedes. Y es muy importante que tengamos presentes esas dos palabras, que él era el apóstol de Jesucristo para llevar un mensaje de gracia y de fe. Bueno, así que vamos a empezar a escuchar lo que Dios nos va a hablar por medio de esta maravillosa carta. Y les recuerdo que esta carta no solo se les escribió a los Gálatas, también se escribió para cada uno de ustedes y para mí. Por eso la tenemos aquí. Es parte de la escritura, de la palabra inspirada de Dios. Y necesitamos poner mucha atención. ¿Saben por qué? Porque el problema que estaba ocurriendo en Galacia también lo tenemos ustedes y yo. Nosotros también tendemos a escuchar a falsos maestros. ¿Y saben cuál es uno de los principales falsos maestros a los que escuchamos? Nuestro propio corazón engañoso. Además de todos los que abundan ahora en las redes sociales, ¿verdad? Y en internet. Entonces, nosotros a veces, sin darnos cuenta, estamos distorsionando el verdadero evangelio y estamos viviendo de acuerdo a un evangelio o corto, distorsionado, incompleto, o a veces hasta totalmente falso en algunas áreas de nuestra vida. Así que vamos a orar y a leer nuestro texto. Señor, qué hermoso es saber que tú no solo rescatas a pecadores que estábamos perdidos como los Gálatas y como nosotros, sino que los cuidas, los proteges, los preservas de todo peligro y de todo engaño y de toda mentira. Gracias por dejarnos toda tu palabra y sobre todo este libro a los Gálatas, en el que nos adviertes de los peligros a los que aún nosotros en nuestros días seguimos siendo expuestos. Ayúdanos a escuchar lo que nos hablarás por medio de este precioso libro, a creerlo y a ponerlo por obra, y ayúdame a mí a comunicarlo de una manera clara y fiel a tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 del 1 al 5. Pablo, apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nada más 2 puntos tiene este mensaje, y el título de este mensaje es
el apostolado y el mensaje de Pablo. Y esos son los dos puntos. Vamos a hablar primero del apostolado de Pablo y luego del mensaje que Pablo predicaba. Vean cómo inicia la epístola. Pablo, apóstol, de inmediato aclara que era apóstol, y no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Noten que Pablo se atribuye a sí mismo el título que evidentemente los falsos maestros estaban negando que él debería tener. Pero Pablo lo afirma porque en verdad eso era un apóstol de Jesucristo. Y la palabra apóstol, ¿qué significa? Quiere decir el que es enviado, el que es comisionado a ir. Y cierto autor dice que para los judíos esta palabra era muy clara. Ellos entendían que se trataba de un mensajero especial, con un estatus especial, a quien se le otorgaba una autoridad y una comisión que venían de alguien con un rango mucho más alto. Eso era un apóstol. Y ese es el título que el Señor Jesucristo le dio a sus representantes, a sus delegados especiales. Porque recuerden que del grupo de todos sus discípulos, Él escogió ¿a cuántos? A 12, para que fueran apóstoles, y los envió a predicar. Ellos fueron escogidos personalmente y llamados y enviados por Jesucristo y autorizados para enseñar el evangelio en su nombre. Y por esto es que esta palabra apóstol no se le puede aplicar a ningún otro creyente. No es una palabra de uso general para los cristianos como la palabra creyente o la palabra santo o la palabra hermano. No, es un término especial y está reservado para los 12 que escogió Jesucristo, y según los expertos, para muy poquititos más, ni siquiera sabemos cuántos, a los que Jesucristo también los llamó y se les apareció y en persona los designó apóstoles. Y uno de ellos fue Pablo. Ahorita vamos a ver cómo sucedió eso. Y por eso aquí aprovecho para decir rápido que, porque para ser apóstol tenías que haber sido comisionado personalmente por Jesucristo, entonces no puede haber sucesión apostólica. ¿Por qué? Pues porque ya no está el Señor comisionando a nadie. Desde que se completó la escritura, ya no hubo necesidad de comisionar a nadie. Lo único que puede haber y que hay en nuestros días es lealtad a la doctrina que nos escribieron los apóstoles, que es la palabra de Dios. Lo que Pablo afirma enfáticamente con las primeras palabras de esta carta es que él pertenece a ese grupo selecto de los que Cristo escogió personalmente. Y noten que hace una distinción entre él y los otros creyentes que estaban con él cuando escribió la carta. Por eso dice ahí en el versículo 2, a todos dice, yo les escribo y todos los hermanos que están conmigo. Él se identifica con ellos en el saludo, pero se distingue de ellos porque él es el único que se llama a sí mismo apóstol, porque los demás eran solo hermanos. Y mientras que en sus otras cartas Pablo se describe como llamado a ser apóstol, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol, eso es todo lo que dice en casi todas las otras cartas. Aquí no quiere dejar ninguna duda en cuanto a la naturaleza o el origen de su apostolado. Y por eso hace una poderosa declaración de que su apostolado no es humano de ningún modo. No tiene nada que ver con los hombres, es un apostolado divino, no humano. Vean cómo lo dice en el versículo 1. No de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera más elocuente. Dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana. Más claro ni el agua, ¿verdad? Él quiere dejar bien clarito
que no fue designado apóstol ni por los 12 apóstoles originales, ni por la iglesia de Jerusalén, ni por la iglesia de Antioquía, ni por ningún otro grupo de seres humanos. Pablo insiste en que los seres humanos no tuvieron nada que ver con su apostolado. Su comisión, su designación apostólica no fue ni directa ni indirectamente humana. ¿Saben cómo fue? Totalmente divina. Fue, en sus propias palabras, por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y captemos, hermanos, lo que Pablo está afirmando aquí. Si su apostolado no le fue dado de parte de hombres ni mediante hombre alguno, pero sí vino por medio de Jesucristo, entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Que Jesucristo es más que hombre, porque su apostolado no vino de hombres, vino de Dios. Entonces Jesucristo es Dios y Dios Padre también es Dios. Eso es lo primero que está implicando ahí. Y por otros pasajes de la Biblia sabemos que en efecto fue Dios Padre quien eligió a Pablo y lo designó para esa función por medio de aquel a quien resucitó de entre los muertos. Y para Pablo, el hecho de que fue el Señor resucitado quien lo llamó cuando iba camino a Damasco era muy significativo. Y tiene razón en darle importancia a ese evento, porque como ya vimos, un apóstol es solo aquel que es llamado y escogido y enviado por Jesucristo en persona para ir a proclamar el Evangelio en su nombre. Y para los que no saben o para los que no se acuerdan de cómo fue ese encuentro de Pablo con el Cristo resucitado, se los voy a resumir rápidamente. Acuérdense que Pablo, y esto lo pueden leer en el libro de Hechos también, capítulos 8 y 9, sobre todo en el 9, Pablo era un enemigo acérrimo de la iglesia de Jesucristo, era fariseo de fariseos. Según él, amaba mucho a Dios, pero ¿saben qué andaba haciendo? Dice la Biblia que andaba respirando amenazas y muerte en contra de los que creían en Jesucristo. Los odiaba con todo su ser. Tanto los odiaba que no nada más en Jerusalén, que era donde él vivía, los agarraba y los metía a la cárcel y aprobaba que los mataran. Cuando mataron a Esteban, lo estaban matando a Esteban, y dice la Biblia que Pablo era el que le cuidó la ropa a todos los que lo mataron. Así de enojado estaba y de odio. Tenía un odio tan profundo en él contra los cristianos que no le importaba lo que les hicieran. Y los aborrecía tanto que fue y le pidió cartas a los sumos sacerdotes allá en Jerusalén para ir a otras ciudades a perseguir y encarcelar a los cristianos en otras ciudades. Y le dieron las cartas. Y en eso iba camino a Damasco, que Damasco todavía existe esa ciudad. Es creo que hace poco leí que es la ciudad que más años ha existido continuamente. No sé cuántos miles de años está en el país de Siria. Iba camino a Damasco y fíjense qué interesante, qué irónico. Iba camino a Damasco como apóstol, pero ahí sí iba como apóstol de hombres, de los sumos sacerdotes y de hombres malos. Iba a destruir, a perseguir, a encarcelar, a dañar al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Iba en esa misión cuando de repente se le aparece el Cristo resucitado. Y Pablo se cae del caballo en el que iba y dice ahí, porque lo interesante es que Dios en su sabiduría permitió que ese encuentro que tuvo Pablo con Cristo quedara registrado en la Biblia, no una ni dos veces. ¿Saben cuántas veces? Quedó registrado 3 veces. El testimonio de su conversión de Pablo está en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Y léanlos los 3 porque en cada capítulo nos da más detalles. En el capítulo 9 dice que simplemente vio una luz del cielo y cayó a tierra, y Jesucristo le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no sabía quién le hablaba y le dice: ¿Quién eres, Señor?
soy Jesucristo a quien tú persigues. Y fíjense qué hermoso se identifica el Señor Jesucristo con nosotros, que somos su pueblo y su iglesia. Cuando persiguen a su pueblo, lo persiguen a Él, porque estamos unidos a Él. Recuerden eso también. Y le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué debo hacer? Levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y total que hasta se quedó ciego, porque también dice en otra de las narraciones de la conversión que la luz que se les apareció era más brillante que el sol. Y Pablo se quedó ciego ahí y ya se lo llevaron de la mano y lo metieron a Damasco. Y ya cuando estaba ahí en Damasco estuvo ayunando 3 días, ciego, y el Señor se le apareció a otro discípulo que se llamaba Ananías y le dijo que fuera a orar por Pablo y le dijo en cuál calle estaba. Y Ananías, ¿qué creen que le respondió al Señor? No, Señor, yo no me le acerco a ese. Así le dijo, con otras palabras, ¿verdad? Y el Señor le dice, no te preocupes, ve, porque yo me le aparecí en el camino. En otras palabras, el Señor le estaba dando a entender, ya no es el lobo feroz que venía a perseguirlos, ya es una oveja mía. Ve. Y vean lo que le dice el Señor a Ananías en Hechos 9, 15 y 16. Ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ¿por qué Pablo afirmó y defendió su apostolado de una manera tan intensa? ¿Lo hizo porque era un jactancioso y estaba inflado por su vanidad? ¿Quería que todos supieran que era un apóstol? No. ¿O lo hizo por rencor al ver que algunos hombres estaban desafiando su apostolado? No, tampoco. ¿Saben por qué lo hizo? Porque estaba en peligro el evangelio que él predicaba y por lo tanto la salvación y el destino eterno de almas humanas. Si Pablo no fuera un apóstol de Jesucristo, entonces los hombres, incluyendo los judaizantes, podrían rechazar su evangelio diciendo que era simplemente un mensaje de hombres. Pero Pablo no podía tolerar eso. ¿Por qué? Porque él no estaba proclamando su mensaje. Él había sido enviado por Cristo a proclamar el evangelio de Cristo, con la autoridad de Cristo. Y por lo tanto, él defendía su autoridad apostólica con el fin de defender el mensaje que Cristo le dio. Y de eso hablaremos a continuación. Pero aquí también quiero hacer otra aclaración. ¿Por qué para ustedes y para mí también es muy importante que creamos que Pablo realmente es un apóstol de Jesucristo? Eso fue. ¿Saben por qué? No nada más para los Gálatas era importante. También para ustedes y para mí lo es. Porque si él es un apóstol de Jesucristo, quiere decir que el mensaje que se le asignó para proclamarlo viene de Dios, viene de Cristo. Y es el único mensaje que puede en realidad producir perdón de pecados y vida eterna. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos en este libro. Y lo debemos creer. Si es que Pablo realmente fue apóstol. Entonces también para nosotros es importante entender por qué él defendía su apostolado y es importante que lo creamos porque lo que él nos habla no viene de él, viene de Cristo directamente. Bueno, vamos al segundo punto, porque este es el punto más importante de este primer párrafo de la carta, el mensaje de Pablo. En la última parte del versículo 2 y en el 3, antes de empezar a aclarar ese mensaje, ya vimos que Pablo les dijo a las iglesias de Galacia, les estaba escribiendo gracia y paz a ustedes de parte de Dios y de nuestro Padre, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el breve saludo con el que Pablo se dirige a estas iglesias. Y aquí quiero notar esto. De acuerdo a los comentaristas, este saludo nomás a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Eso es todo lo que les dice.
Y ese saludo de Pablo es el saludo más apagado de todos los saludos que les dirigió a todas las demás iglesias en sus cartas. Si ustedes leen todas las demás cartas que Pablo escribió, van a ver que de inmediato él incluye muchas otras cosas en su saludo. Incluso cuando les escribió a los corintios, que eran muy inmaduros y que tenían unos problemas tremendos, sus saludos a todas las otras iglesias eran más amplios, más efusivos, más alentadores. ¿Por qué? Porque Pablo siempre les recuerda que está orando por ellos, que le da gracias a Dios por sus vidas y por sus dones, por su fe, por su amor, por su perseverancia, por su colaboración en el avance del evangelio. Siempre dice cosas buenas de las iglesias a las que les escribe, pero a los Gálatas no les dice nada. En su saludo a los Gálatas no hay ni oración, ni acción de gracias, ni referencias a la fe, ni a la esperanza, ni al amor de los Gálatas. No hay ninguna palabra de aliento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la condición espiritual de los Gálatas era tan preocupante que Pablo de inmediato va al corazón del problema y lo hace con un sentido de urgencia. No hay tiempo que perder y les recuerda la esencia del mensaje del evangelio. Y luego, en el versículo 6, que lo vamos a ver la semana que entra, les expresa su profundo asombro de que tan pronto se hayan apartado del verdadero evangelio para seguir un evangelio falso. ¿Saben cómo podemos entender por qué no les dice nada en el saludo? Porque es como cuando vamos con el doctor. Ya ven que al ir a una cita con el doctor, si vamos conscientes, no en camilla y con oxígeno, conscientes, pues el doctor generalmente platica primero cómo está, cómo se ha sentido y hay un saludo ahí, hay una pequeña conversación. Pero un doctor responsable, un doctor atento, si nos ve llegar a punto de desfallecer, no va a ponerse a platicar. De inmediato nos va a hablar de lo que necesitamos hacer para seguir sanos o para recuperar nuestra salud. Así es como Pablo se sentía aquí al escribirle a los Gálatas. Y en el versículo 3 les dice: gracia y paz a ustedes, porque esas palabras son un resumen del evangelio que él les anunciaba. La salvación que Cristo hace posible incluye en primer lugar paz, reconciliación con Dios y también paz con nuestro prójimo. Y también incluye, y esto es una bendición tremenda, paz interior. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el príncipe de paz que viene a vivir en nosotros. Y la fuente de esa salvación es la gracia de Dios, el favor inmerecido, sin consideración de ningún mérito humano. En otras palabras, todo brota de su amor y su bondad para quienes no los merecemos. Y esa gracia y esa paz vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pero vean el versículo 4, donde Pablo empieza a hablar de una manera muy enfática del gran evento histórico en el cual la gracia de Dios se manifestó plenamente y del cual se deriva esa paz con Dios que Él concede. ¿Y cuál es ese evento histórico? La muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo expresa Pablo ahí en el versículo 4? Dice que Él mismo, o sea el Señor Jesucristo, Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La Nueva Versión Internacional lo dice así: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos, esa es una palabra más clara, rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y este versículo, hermanos, está saturado de verdad. Y aquí Pablo les declara
o les recuerda a los Gálatas tres aspectos esenciales del glorioso evangelio que ya les había compartido y del cual ellos ya se estaban apartando. ¿Y cuáles son esos tres aspectos del evangelio que les recuerda? Vean, y los tres tienen que ver con la muerte de Cristo, que es el corazón del evangelio. Número uno, Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Jesucristo no fue primordialmente un despliegue de amor, que sí lo fue, ¿verdad? Pero no fue lo primordial, ni tampoco fue un ejemplo de heroísmo. ¿Saben qué fue? En primer lugar, un sacrificio por el pecado. El Nuevo Testamento enseña claramente que la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado, o sea que fue el único sacrificio por el cual nuestros pecados podían ser perdonados y borrados. Así lo dice Hebreos 10, 11 y 12, y lo dicen varios otros versículos del libro de los Hebreos. Dice el 11 y el 12, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra. ¿Y por qué se sentó? Porque ya no es necesario hacer nada más para que nuestros pecados sean perdonados. Él ya lo hizo todo al haber muerto y resucitado. Y noten que Cristo no se sacrificó por pecados ajenos o lejanos a nosotros. ¿Por cuáles pecados se sacrificó? Por los míos y por los tuyos. Y al afirmar esto, Pablo está implicando que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutorio. Es decir, en lugar de otros, no nada más de los Gálatas, por los pecados de otros, incluyéndonos a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué se sacrificó por los pecados de otros? Pues porque Él no pecó. Él no tenía que sacrificarse por sus pecados porque Él nunca pecó. La muerte de Cristo fue el cumplimiento perfecto de lo que Isaías había profetizado en Isaías capítulo 53, de lo cual Edgar nos habló hace algunos meses, ¿se acuerdan? Sobre todo en los versículos 4 al 6. Vean cómo dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y ahí se refiere a los milagros que hizo cuando estaba en esta tierra. Pero vean lo que sigue. Con todo, dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Y sigue hablando de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual, no hay excepciones, por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La Reina Valera dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y vean cómo este glorioso pasaje de la Escritura está impregnado de lenguaje sustitutorio, de la dura pero a la vez bendita verdad que Pablo les recuerda de inmediato a los Gálatas, que Cristo murió o se dio a sí mismo, se entregó como un sacrificio por nuestros pecados. Cuando tú lees o escuchas o recuerdas esta tremenda verdad, ¿de qué estás más consciente? ¿O qué es lo que más te afecta? ¿Que Cristo murió nada más? Pobrecito, cuánto sufrió. ¿O que murió por tus pecados y por los míos? Y los exhorto a que meditemos regularmente en las dos cosas, que sí, Él murió,
pero murió por mis pecados. Porque si desarrollamos ese hábito, nos ayudará a mantenernos con una postura de humildad, reconociendo que todos éramos pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y al hacerlo, vamos a resistir el poner cualquier confianza en nosotros, porque en nosotros no hay nada que nos pudiera salvar. Segundo elemento del Evangelio, segundo aspecto que Pablo les recuerda aquí a los Gálatas en el versículo 4. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Y segundo, Cristo murió para librarnos de este presente siglo malo. La naturaleza de la muerte de Cristo fue un sacrificio, ya vimos, por nuestros pecados. Pero ¿cuál fue el propósito? ¿Para qué se sacrificó? Entre otros, pues aquí la nueva versión internacional es más precisa. Se sacrificó para rescatarnos de este mundo malvado. El mensaje del Evangelio es un mensaje de rescate, de liberación de un estado de esclavitud. Pero este rescate que la muerte de Cristo hizo posible no se refiere a que seamos sacados de este mundo. No, ¿saben por qué? Porque en los evangelios Jesucristo mismo nos dice varias veces que Él quiere que sigamos aquí en el mundo, pero que seamos luz del mundo y sal de esta tierra. Para eso quiere que estemos aquí, para reflejarlo a Él. Más bien, ¿a qué se refiere cuando dice que Él murió por nuestros pecados para rescatarnos de esta era de maldad? ¿Saben a qué se refiere? Se refiere a que murió para rescatarnos de la era del maligno, porque esta era, ¿quién creen que la gobierna? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. La Biblia divide la historia en dos eras, esta era y la era venidera, dos reinos, el reino actual y el reino venidero. Y también nos dice que la era o el reino venidero ya llegó. ¿Saben cuándo llegó? Cuando vino Jesucristo. Él inauguró su reino en su primera venida. Y aunque la era presente o el reino de este mundo todavía existe, ahorita esas dos eras o esos dos reinos están coexistiendo en paralelo, se traslapan. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos ciudadanos de otro reino, de la otra era, pero vivimos todavía dentro de esta era actual. Y la salvación, la conversión a Cristo, significa que ya fuimos rescatados de la presente era gobernada por el diablo, porque ya fuimos trasladados a la era venidera, al reino de Cristo. Vean cómo Pablo lo dice en Colosenses 1:13. Porque Él, o sea Dios Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Rescate. Ahí está, en quien tenemos rescate y también el perdón de pecados. Se fijan que está hablando de lo mismo que le dice a los Gálatas. Y entender esto es muy importante, porque muchos creyentes se apartan del Evangelio no para seguir a falsos maestros o para seguir cuestiones de espíritus malos o de demonios, no. Se apartan, ¿saben por qué se apartan? Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Se apartan por ignorar o por no creer todo lo que Cristo logró para nosotros por medio de su muerte y de su resurrección. Y como no lo creen todo, siguen viviendo esclavizados a algunos elementos de esta era de maldad. Muchos cristianos, tristemente, tienen y se conforman con vivir de acuerdo a un evangelio incompleto. Porque creen, fíjense qué es lo que creen, y aquí pregúntense si ustedes son algunos de ellos. ¿Creen que Cristo murió solamente para que nuestros pecados sean perdonados y para que cuando me muera me vaya al cielo con Él? Pero eso es una parte
pequeña de todo lo que Cristo logró, de todo lo que Él hizo posible por medio de su vida, muerte y resurrección. Lo que Cristo logró por medio de su obra en la cruz es mucho más que eso. Y lo que Pablo está afirmando es que el propósito de su muerte no fue solo para que tengamos perdón de nuestro pecado y sigamos viviendo como antes. No, Cristo murió para que, habiendo sido perdonados, escuchen esto, podamos vivir la vida de la era venidera mientras seguimos presentes en esta era, porque Cristo ya nos ha rescatado de la esclavitud al príncipe de este mundo y de todo lo que eso implica. ¿Y cómo sabemos que ya nos ha rescatado de eso? Pues porque Él mismo nos lo dice por medio de este mismo apóstol en otra carta, en la carta a los Efesios. Vean Efesios 2, 1 al 3. Y capten lo que vamos a leer aquí, porque todo lo que dice Pablo aquí en Efesios es de lo que nos rescató por medio de la muerte de Cristo. Y que Pablo les está recordando a los Gálatas. A eso se refiere cuando dijo que Él murió para rescatarnos de esta era de maldad. Vean de qué nos rescató. Efesios 2, 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Ahí está el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vieron todo lo que incluía vivir esclavizados a esta era de maldad? A esta era del maligno. Vivíamos esclavizados a la carne, a los deseos de nuestra carne, esclavizados a la corriente de este mundo, a los valores y a las cosas vanas que este mundo promueve, y también esclavizados a Satanás mismo, que es el príncipe de este mundo. Y el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para rescatarnos de todas esas cosas, de todas, no nomás de algunas, y de sus terribles consecuencias también. Y aquí les hago otra pregunta, hermanos. ¿Realmente crees tú que Cristo ya te rescató de todo eso? No solo de algunas ataduras, sino de todas, y que te rescató de ellas. No quiere decir que no volvamos a pecar o que no volvamos a cometer errores o a dejarnos llevar por el mundo de vez en cuando. Sí, pero sí quiere decir que no vamos a vivir dominados por nada de eso, y que si caemos nos levantamos y vivimos más en victoria que en derrota, porque Cristo ya nos liberó de eso. ¿Lo crees? Si tú has puesto tu fe en Cristo y le has entregado tu vida, ya has sido trasladado a su reino, al reino venidero. ¿Y saben cómo podemos contestar si lo creemos de todo corazón? Por medio de nuestra vida. Nada más analizando cómo vivimos. Ahí se ve, no tenemos que decir nada. Ahí se nota si creemos y vivimos conforme al rescate que Cristo ya llevó a cabo, o si seguimos encadenados a diferentes mentiras y pasiones de nuestra carne. ¿Vives cada día más de acuerdo a los valores y prioridades del reino venidero al que ya perteneces? ¿O sigues viviendo de acuerdo a los valores y prioridades, y ahí agregaría yo, y vanidades de esta era? Porque algunas de las vanidades que nos ofrece esta era son muy atractivas,
muy atractivas, pero no dejan de ser vanidades. Si sigues viviendo así, atado a los valores, prioridades y vanidades de esta era de maldad, tal vez sea porque sin darte cuenta, al igual que los Gálatas, te has apartado del verdadero evangelio y estás creyendo un evangelio mocho, distorsionado, y no le crees a Cristo todo lo que Él ya hizo por ti. No le crees de todo corazón que murió no solo para concederte el perdón de tus pecados, sino para rescatarte, para que vivas libre de tu esclavitud al diablo, a la carne y a este mundo. Y a veces vivimos así, atados a vanidades de esta era. ¿Saben por qué? Porque creemos otro engaño. Creemos que los que viven realmente atados al príncipe de este mundo son los que andan en cosas tremendas, cosas como el adorar a Satanás o a la Santa Muerte, o los sicarios, o los que consultan a mediums, o los que andan viendo cosas de demonios. Eso sí viven atados a esta era de maldad y a las cosas de este mundo. Pero yo no. Yo nunca me acerco a esas cosas. Pues tal vez no te acercas a esas cosas, pero te acercas a muchas otras por medio de un aparatito que siempre traes contigo y que crees que ya no puedes vivir sin él. Y si así vives, puedes estar igual de atado que esos otros a las vanidades de esta era de maldad. Que Dios nos ayude a discernir y a resistir todo eso. Y aquí con mucha compasión, brevemente también me quiero dirigir a los que vienen a esta iglesia tal vez domingo a domingo o de vez en cuando, pero que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo. Que vienen porque les gusta lo que se predica, les gusta la alabanza, les gusta el orden, pero si no le has entregado tu vida a Jesucristo, con el corazón en la mano te digo una vez más que tu realidad es esta que acabamos de leer aquí. Tú sigues todavía esclavizado al mundo, a la carne y al diablo. Y lo único que te aguarda es recibir la ira de Dios. Pero también te recuerdo la buena noticia, que Cristo vino a morir por tus pecados para que tú seas rescatado de todo eso si le entregas tu vida hoy mismo. Así que no te vayas como llegaste. No tienes que irte igual de esclavizado. Te puedes ir libre si te arrepientes y le entregas tu vida a Jesucristo. Y número 3, ¿qué más les recuerda Pablo aquí a los Gálatas? Ya vimos que Cristo murió por nuestros pecados, que murió para rescatarnos de esta era de maldad y todo lo que ello implica. Y número 3, murió conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El tercer aspecto del Evangelio que Pablo menciona aquí es que Cristo murió por nuestros pecados para rescatarnos de este siglo malo conforme a la voluntad de Dios Padre y no solo por la voluntad de Cristo. En otras palabras, en la cruz, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo estaban en perfecta armonía. No había ningún desacuerdo entre ellos. Y nunca debemos pensar que el Hijo se ofreció para hacer algo que no era la voluntad del Padre. Ni tampoco debemos pensar que el Padre le exigió al Hijo hacer algo que era en contra de su propia voluntad. Y aunque nuestro texto no lo menciona, por otros pasajes de la Escritura sabemos que la razón o lo que movió al Padre a enviar a su único Hijo a morir por nuestros pecados fue el inmenso, incomprensible e incomparable amor con el que decidió amarnos. Y lo sabemos
porque Él mismo nos lo dice por medio de Pablo inmediatamente después de mostrarnos todo aquello de lo que Cristo nos rescató y que acabamos de leer en Efesios 2 del 1 al 3. Capten ahora y saboreen conmigo la magnitud y la dulzura de la gracia y de la bondad de Dios que nos revelan los versículos 4 y 5 de Efesios 2. Pero Dios, y este es uno de los peros más benditos de la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia ustedes han sido salvados. Este gran amor me recuerda a una de las canciones más hermosas que han sido compuestas por nuestra familia de iglesias, la cual se titula en inglés Fathomless Love, que quiere decir amor insondable, amor incomprensible, y cuyo coro dice así, escuchen: no puedo comprender este insondable amor. Soy cautivado y maravillado por lo que has hecho, porque el adorado se convirtió en el despreciado para soportar toda la ira que era para mí. Y termina el coro así: qué asombroso es este misterio de tu insondable amor por mí. Pablo creía y comprendía la grandeza de estas gloriosas verdades y se las recuerda a los Gálatas para que entendieran de qué se estaban apartando al abandonar el verdadero evangelio para seguir un evangelio falso. Y Pablo las entendía tan bien y lo impactaban de manera tan profunda que no puede evitar concluir este primer párrafo de la carta a los Gálatas exaltando a Dios Padre, que las hace posibles, y exclamando en el versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué tanto te impactan a ti? Con esto termino. ¿Qué tanto te impactan a ti y qué tanto me impactan a mí estas mismas gloriosas verdades? Una evidencia de que sí nos impactan es que de nuestro corazón y de nuestros labios brotarán con frecuencia, no allá de vez en cuando, no nada más el domingo que venimos y nos ponemos a cantar al principio, ¿verdad? No. Una evidencia de que te impactan es que entre semana, todos los días, de tu corazón y de tus labios van a brotar expresiones de alabanza y de gratitud y de adoración a nuestro Padre eterno por haber comisionado a Pablo y pedirle que llevara el mensaje del evangelio no solo a los Gálatas, sino también a ustedes y a mí. Por haberlo llamado por su insondable amor a proclamar que ese insondable amor lo movió a enviar a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para librarnos de esta presente era de maldad. Y lo haremos porque nosotros también queremos darle a Él toda la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a orar.